Finalmente ha pasado lo que tenía que pasar y el gobierno de Israel le ha pedido explicaciones a España porque parte del gobierno apoya a Hamás. Veremos qué es lo que estaban cantando en las manifestaciones que han secundado tanto Sumar como Podemos, pero más especialmente os van a intentar decir que esto es culpa de Podemos, y no es solo culpa de Podemos, también es culpa del PSOE, como veremos. Veremos también la carta que nos ha enviado la Embajada de Israel en España y por supuesto veremos las consecuencias que esto tiene y la exigencia nueva de Sumar a Pedro Sánchez para apoyarles en la sesión de investidura, que por cierto guarda relación con Palestina e Israel. A continuación, yo me llamo Omar, de Al-Yudur, de la Juventud Palestina, y vamos a leer un breve comunicado. Esperamos que os guste. El pasado sábado 7 de octubre vimos que el pueblo palestino tomó la iniciativa histórica hacia la revolución, el retorno y la liberación, donde lanzaron 5.000 cohetes y asesinaron a muchísimas personas, incluidos niños. El pueblo palestino ha abierto una nueva fase en su lucha por la liberación nacional que comenzaba por romper el asedio israelí a Gaza por tierra, mar y aire. Y con ello recuperaba el control de tierras palestinas de las que fueron expulsados masivamente por los grupos terroristas israelíes en 1948. Y ahora otro ejemplo. Yone Belarra, Mónica García, Íñigo Errejón, Isa Serra y Pablo Fernández se reúnen en una manifestación pro Hamás en la que se gritaba "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá". La frase hace referencia a la eliminación de los judíos hasta echarlos al mar. Y aquí los más exquisitos pueden decir, oye mira, sí, han secundado estas manifestaciones, pero ellos no han dicho nada. ¿Seguro que no han dicho nada? Yone Belarra, su cuenta oficial de X. Nuestro lugar, y también el del gobierno de España, debe ser pedir el fin de este genocidio planificado en Gaza por parte del Estado de Israel y apoyar al pueblo palestino. ¿Realmente Israel quiere cometer un genocidio? ¿Vosotros pensáis que un país con el poder militar de Israel, en caso de que quisiese borrar del mapa a todo el pueblo palestino, no lo habría hecho ya? Hay un dato que a lo mejor Yone Belarra no conoce, y es que una octava parte de los israelíes son musulmanes, la gran mayoría de los cuales son de origen palestino. Pero dice que ella está del lado del pueblo palestino. Y si está del lado del pueblo palestino, ¿por qué nunca le he visto poner un tuit apoyando al pueblo palestino que sufre bajo la dictadura de Hamás? ¿Por qué nunca le he visto criticar las condiciones de insalubridad en la que viven los palestinos por el gobierno de Hamás? ¿Por qué únicamente se ha acordado del pueblo palestino cuando Israel ha tomado medidas precisamente por haber sufrido el peor atentado de su historia? Y ahora vamos con la carta que ha escrito la embajada israelí para España antes de ver las consecuencias que todo esto ha tenido y cómo también el PSOE tiene bastante que ver. Israel en España, comunicado de prensa de la embajada de Israel en España. Israel condena enérgicamente las recientes declaraciones de algunos miembros del gobierno español. Es profundamente preocupante que, en un momento en el que Israel está de luto por la pérdida de vidas inocentes en el bárbaro ataque de Hamás el 7 de octubre, en el que más de 1.300 hombres, mujeres y niños fueron bárbaramente asesinados, y cuando más de 150 civiles, incluidos niños, mujeres y ancianos, permanecen cautivos de los terroristas de Hamás en Gaza, ciertos elementos dentro del gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS. Estas declaraciones no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías en España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas. Hacemos un llamamiento al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que denuncie y condene inequívocamente estas vergonzosas declaraciones. Madrid, 16 de octubre de 2023, Embajada de Israel. Esta nota de la Embajada de Israel ha provocado que corran ríos de tinta en distintos medios, unos para apoyar al gobierno y criticar a Israel y otros para pedir que se condene el terrorismo, como ha sido el caso de Oyetif. Israel denuncia que una parte del gobierno está alineada con el terrorismo tipo ISIS y adjuntan una imagen de una manifestación de apoyo al pueblo palestino, pero después del atentado de Hamás. Y como hemos visto numerosas veces, los tiempos son muy importantes en la política. Si tú haces esta manifestación después de un atentado, claramente estás secundándolo. Y os decía que intentarán, desde las terminales del PSOE, culpar de esto a Podemos y a Sumar. No, también hay elementos del PSOE que son pro Hamás. Hannah Haloul, jefa de política internacional del PSOE, blanquea el terrorismo de Hamás en su tesis. Hannah Haloul, secretaria de política internacional del PSOE y miembro del equipo negociador de Pedro Sánchez para la investidura, blanquea en su tesis doctoral al grupo terrorista Hamás,
que el sábado 7 de este mes de octubre lanzó una ofensiva contra Israel, causando una masacre sin precedentes. La exsecretaria de Estado de Migraciones, de madre aragonesa y padre libanés, entrevistó en 2006 para su tesis a uno de los líderes de Hamás en el Líbano, Ali Barake, que ya entonces ejercía como dirigente según Haloul. ¿Y esto habrá sido criticado por el resto del partido? No. La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Llanos Castellanos, ha respaldado las posturas de la secretaria de Política Internacional, Hanna Haloul, sobre Hamás, alegando que es una gran conocedora del yihadismo. Y ahora las consecuencias. Desde Sumar exigen al PSOE el reconocimiento del Estado palestino dentro del pacto para investir a Pedro Sánchez. El partido de Yolanda Díaz registra un proyecto no de ley que difícilmente tendrá el respaldo del PSOE por sus críticas a Bruselas. Pues no, parece que desde el Confidencial no conocen bien a Sánchez. O, como yo os comentaba, van a intentar echar desde las terminales mediáticas la culpa de esto a Sumar. Pedro Sánchez defiende que la única manera de resolver el conflicto palestino-israelí es el reconocimiento de los dos estados. Pero hay un detalle que se les está olvidando. Lo que Israel quiere es que exista un estado palestino con el que negociar. No hablo de un territorio en manos de un grupo terrorista como es Hamás, hablo de un estado. Para quien no lo sepa, Israel ha estado en guerra con sus vecinos, Siria, Egipto, Jordania, que intentaron eliminar el Estado de Israel cuando fue creado. Y ahora Israel comercia tanto con Egipto como con Jordania y mantienen buenas relaciones comerciales. De hecho, Israel entabla diálogos con la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en Cisjordania. No así con la Franja de Gaza, porque ahí las autoridades palestinas no tienen poder, están ausentes. Ahí quien manda es Hamás. El problema de Israel es con Hamás, que es un grupo terrorista. Y más consecuencias. Aparentemente esto ha provocado que España sea aislada por otros países que tradicionalmente han sido aliados nuestros. Y si ya en otro vídeo veíamos que hemos sido excluidos de la carta que condenaba el terrorismo de Hamás, secundada por Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, ahora vemos noticias como esta de Libertad Digital. No formamos parte de las conversaciones ni de los debates que existen. Sánchez no se habría puesto en contacto con el presidente de Israel, pero tampoco con ningún otro líder internacional. La posición del gobierno está rota, es divergente, choca en el seno del propio gobierno, y vemos que incluso dentro del PSOE hay elementos afines a Hamás. Y esto es bastante preocupante. Recordad el efecto dominó que tuvo que Sánchez reconociera la marroquinidad del Sáhara, como si él pudiese, enemistándonos con nuestro principal socio energético que es Argelia, país del que importábamos el 38% del gas que consumimos. E imaginad los efectos que esto puede llegar a tener también. Y lo más gracioso es que después de que la embajada escribiese esta nota, desde Podemos y desde Canal Red han tenido la osadía de cargar contra Israel en lugar de disculparse. Israel exige a Pedro Sánchez que denuncie y condene las declaraciones de Ione Belarra. La ministra y secretaria general de Podemos señaló los crímenes de guerra del Estado sionista e invitó a Sánchez a denunciarlo ante la Corte Penal Internacional. Curioso, porque desde Canal Red llamaron grupo político, como tengo explicado en otro vídeo, a Hamás, blanqueando de esta forma las acciones de Hamás, incluso justificándolas, mientras condenan la respuesta de Israel, que se podrá abrir un debate en si ha sido algo proporcional o desproporcional, pero está claro que no han sido ellos quienes han empezado. La conclusión clara es que este gobierno no solo ha arrasado nuestra economía, la credibilidad de los poderes públicos y la convivencia pacífica entre todos los españoles, también nos está obligando a hacer un papelón a nivel internacional cuyas consecuencias ya empezamos a ver y otras se verán en un futuro, y desde luego no serán buenas para España. Lince TV, política y noticias.